Muy amadas y amados, en esta oportunidad tenemos nuestro encuentro con la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, el libro del profeta, o el libro que lleva el nombre del profeta Isaías, el capítulo primero, verso primero, y luego de allí los versos 10 hasta el verso 20. Leemos en esta ocasión de la traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Recibimos entonces la palabra del Señor contenida en la Escritura Sagrada, en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan palabras del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Palabra de Dios. El pasaje que hoy hemos leído proviene de la literatura profética. Los profetas del antiguo Israel y Judá, que eran los dos reinos en los cuales se había dividido el pueblo de Dios, los profetas en estos reinos actuaban como portavoces, como voceros de Dios, es decir, hablaban en nombre de Dios mensajes que eran identificados como visiones y revelaciones divinas. Y esos mensajes no seguían el estilo de las adivinaciones fatales e inevitables, sino que esencialmente se trataba de comentarios de las circunstancias sociales, políticas, religiosas y económicas a la luz de lo que se entendía como la instrucción y la voluntad divina. Los profetas
del antiguo Israel tenían una doble función. Por un lado, la denuncia del camino errado y por otro lado, el anuncio de la intervención divina ofreciendo salida para ese camino errado. Los profetas, podemos decir, eran precursores de la predicadora o el predicador moderno, que de igual manera mira su entorno y ante esa realidad pronuncia palabras certeras en nombre de Dios. La parte que hoy leemos de ese primer discurso de Isaías comienza con la siguiente expresión, y repito el verso 10. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y debemos decir y enseñar o recordar para quienes ya lo han aprendido que gran parte de los discursos proféticos eran ofrecidos en manera de poesía. Y estaban llenos de lenguaje y estaban llenos de expresiones simbólicas. Evidentemente, Isaías no tenía la intención de que lo felicitaran por su bonito discurso o por su bonito sermón. Oiga, imagínense brevemente, ¿qué pasaría si yo comienzo mi sermón o mi plática de este día con las siguientes palabras? Atiendan bien, líderes corruptos, escuchen la enseñanza del Señor, gente injusta, opresora e inhóspita. ¿Se imagina usted? Con toda seguridad, ustedes prefieren escuchar cuando les digo, mis amores, atiendan la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Isaías, en ese discurso, está comparando al liderato y al pueblo del reino del sur, que se llamaba Judá, lo estaba comparando con unas ciudades que en la antigüedad llegaron a convertirse en un ejemplo y en un símbolo de maldad extrema y de falta de hospitalidad al extremo. Y al escuchar esa expresión, al escuchar semejantes palabras con las que Isaías comienza su discurso, podemos tener la seguridad de que el profeta se dispone a presentar una denuncia. ¿Se acuerdan? Les dije, los profetas denuncian y anuncian. Y él se disponía a presentar una denuncia. Ahora bien, veamos en qué consiste su denuncia. Hablando en nombre de Dios, el profeta utiliza expresiones muy crudas relacionadas a la práctica de la adoración del liderato y del pueblo de Judá. Y él pronuncia expresiones muy fuertes en relación al culto que se le ofrecía a Dios en su tiempo. Y cito algunas de las expresiones que él da en nombre de Dios. Dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Harto estoy. Fíjese qué expresión, harto estoy. Después dice, no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Y quizás la expresión más cruda y más contundente es cuando dice, no soporto que con su adoración me ofendan. ¡Wow! ¡Wow! Y cuando uno lee esto, pues es propio preguntarse,
¿Y cómo es posible que Dios pueda sentirse ofendido con la adoración? ¿Cómo es posible que Dios se ofenda con la adoración? El sentido común y lo que hemos aprendido toda la vida es que Dios se agrada de la adoración. Es que Dios se deleita con la adoración de su pueblo. Incluso se recita mucho un salmo que dice que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Y en ese momento, el texto profético está diciendo lo contrario. Está diciendo que Dios se ofende con la adoración de su pueblo. Mis amores, mis amores, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo se sentirían ustedes si yo les dijese que lo que hacemos en el templo está ofendiendo a Dios? ¿Cómo nos sentiríamos si les dijera que Dios está harto de nuestras canciones? ¿Cómo nos sentiríamos si dijera que Dios se tapa los oídos para no escuchar las oraciones? ¿O que Dios cierra los ojos para no ver nuestros adornos litúrgicos? ¿Cómo nos sentiríamos si dijera que Dios prefiere mirar para otro lado en lugar de ver nuestras expresiones de arte? ¿O que Dios está cansado de sufrir nuestros rituales? Y dentro de un rato vamos a tener uno. ¿Cómo nos sentiríamos? Ciertamente, si el profeta Isaías hubiera sido pastor en la cultura nuestra, en la cultura occidental, moderna y posmoderna, ese día podía despedirse de su trabajo fulminantemente. You are fired. Resulta que Isaías ejerció su ministerio en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. Y al igual que su precursor, que era el profeta Oseas, que estaba en el reino del norte, Isaías, en el reino del sur, dio el mensaje a la luz de su entorno. Y tal parece que allí en el reino del sur, en Judá, la gente daba señales, daba muestras de vivir dos realidades, como si hubiesen fragmentado la vida humana en dos esferas o en dos partes separadas. Una de esas esferas era propiamente entonces la esfera religiosa. Ellos cumplían con toda rigurosidad los ritos, las costumbres litúrgicas de su tiempo, y de eso es que habla todo eso de que si los animales ofrendados, sacrificados, etc., esas eran sus costumbres, y las cumplían muy bien. Pero la otra esfera que separaba su vida era la esfera de la vida cotidiana, del diario vivir, del día a día, una vivencia que en la práctica ignoraba, según leemos del profeta, ignoraba la justicia e ignoraba la compasión hacia el prójimo. Así que cuando entendemos esto en su contexto, podemos ver que el problema no era tanto el asunto de la adoración, las prácticas litúrgicas, los cultos o los rituales, sino que el problema real era el hecho de que no había consonancia, no había armonía entre lo que se expresaba en la adoración a Dios en el día del culto y lo que se hacía en la calle el resto del tiempo. Había un desfase entre las prácticas rituales y la vida cotidiana de los creyentes.
Y ese problema, amadas y amados, ese problema del pueblo de Judá en el siglo VIII antes de Cristo, sigue siendo un problema para el pueblo de Dios en la actualidad y a través de los siglos. Por esa razón, la palabra profética que fue pertinente en antaño en la antigüedad, sigue siendo palabra profética pertinente para nuestro tiempo acá en el siglo XXI y al otro lado del mundo. Sencillamente, mis amores, sin un compromiso con la justicia y la compasión, no puede haber adoración que le agrade a Dios. Lo voy a repetir. Sin un compromiso con la justicia y la compasión, no puede haber adoración que le agrade a Dios. La adoración, entonces, se convierte en un ejercicio estéril, vacío, a menos que haya un corazón dispuesto a ser transformado en las vidas de quienes adoran. Y esa transformación es posible y también es necesaria. Los versos del 16 al verso 18 presuponen entonces la posibilidad y el llamado al cambio, a la transformación, dejando de hacer el mal y aprendiendo a hacer el bien. Amadas y amados, Dios, como leíamos en las palabras del profeta, es capaz de emblanquecer las manchas de nuestra pecaminosidad, dando verdadero sentido a nuestra adoración y nuestra gratitud. En esa misma actitud de adoración y gratitud, un cantautor cristiano muy conocido que se llama Jesús Adrián Romero expresa en una de sus canciones lo siguiente: te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día, será mucho más que una canción. Y oiga esta expresión que él dice: mi obediencia es mi mejor adoración. Mi obediencia es mi mejor adoración. Hermanas y hermanos, queridas amigas y amigos, ¿qué tal, luego de enfrentarnos a la Escritura Sagrada, qué tal si le damos sentido a nuestra adoración? ¿Qué tal si lo que decimos y lo que hacemos en el contexto del templo se convierte en algo que impacte la vivencia de cada día de nuestra semana? ¿Qué tal? ¿Qué tal si hacemos eso? Mis amores, el amor y la devoción por Dios se concreta en la manera en que nos relacionamos con el prójimo. Así lo enseñaron los profetas y Jesús dio su vida enseñando eso mismo. Hagamos real entonces nuestro compromiso cada día con la justicia, el amor, la compasión, la caridad. Eso es algo que jamás aburrirá al Señor. Y eso es algo que jamás ofenderá al Señor y que redunda en bendición abundante para su pueblo. Soli Deo Gloria. Concédenos, amado Señor, un corazón dispuesto a llevar una vida integrada, donde nuestra adoración y gratitud
va más allá de la práctica litúrgica dominical y se extienda a una vivencia diaria de justicia y compasión para toda persona que se cruce en nuestro camino. Que nuestra obediencia al amor a ti y el amor al prójimo sea siempre nuestra mejor adoración. Por Cristo Jesús. Amén y amén.